Y Corinto era una ciudad bastante grande, puede ser una metrópoli. Quizás se puede comparar a como la Guadalajara hoy día, ¿verdad? Había gente de todas partes. No era tan grande y tan extendido como Guadalajara, pero había una mezcla de culturas y gentes allá. Y allá pasó 1 año y medio estableciendo esta iglesia, poniendo sus líderes y fundando todo, fortaleciendo la iglesia, y siguió su camino porque como evangelista iba de un lugar a otro, como un apóstol fundando iglesias. Pero por allá le llegó el rumor que había problemas. Vimos hace 15 días que había una hermana allá en la iglesia que Chloe, que decía, ¿sabes qué? Hay problemas aquí en la iglesia. Hay algunos que dicen que son seguidores de Cristo, otros que son seguidores de Pablo, otros seguidores de Apolos. Y ese molestaba a Pablo. Digo, hermanos, la iglesia no está dividido. Somos un solo cuerpo, ¿verdad? Ya sabes que si hay división va a haber problemas. Es como aún en la familia, cuando hay conflictos, hay divisiones, hay problemas, ¿verdad? Que a veces es padre contra hijos, o aún entre los mismos padres a veces hay roces. Y si no arregla el problema, se pone peor la cosa. Y Pablo, ese fue uno de los propósitos que Pablo escribió, esta carta, esta epístola, de arreglar muchos problemas. Ese de divisiones es nomás la primera. En estos siguientes estudios vamos a estar viendo que los problemas eran más y más complicados, ¿eh? Pero Pablo dejó en claro, si sabes que Cristo es la piedra fundamental de la iglesia. Mire, sin Cristo, bueno, no hay chiste de seguir adelante. Enfócate en Él y no en el fundador. Como hay ciertos grupos que piensan en el fundador, ¿verdad? Que el fundador es el mero santísimo, ¿verdad? Como hay un pequeño grupo que está aquí más adelante, por esta misma calle, y ellos se enfocan mucho en su fundador, que es el Santísimo, la luz del mundo, porque no hay lugar de duda de quién estoy hablando. Pero vemos que Pablo dijo que el base es Cristo Jesús y la piedra fundamental de nuestro mensaje es la cruz de Cristo. Como ya dije, los judíos buscaban señales. Ellos querían ver el poder de Dios. Y para ellos la cruz era una ofensa. Porque ellos esperaban ver a un Cristo conquistador que iba a sacar a los romanos de su... Okay. Ellos esperaban ver a un Cristo que iba a sacar a los romanos y acabar con su sistema y poner otro rey como tienen ellos con David, ¿verdad? Los griegos buscaban sabiduría y la filosofía. ¿Y cuántos saben que la filosofía de este mundo no sirve para nada? Como había una vez cuando yo era muy, muy joven, cuando tenía como 18 años, que yo pensaba que quería estudiar filosofía. Y qué bueno que Dios me libró. Porque los filósofos a veces quedan más locos que al principio y luego va repitiendo cosas y ni siquiera sabe lo que está diciendo, ¿verdad? Parece que está hablando Cantinflas, que está hablando mucho y no dice nada.
Así es la filosofía de este mundo. Pero vemos que las ideas, los conceptos de Dios están más allá de nuestra comprensión y que debemos cuidar mucho nuestro llamamiento. Dice que Dios nos ha llamado con un propósito, como en nuestra versión, en la Valera 60 habla de cuidar vuestra vocación, ¿verdad? En la original, la palabra más bien es como llamamiento. Y vemos que Dios ha escogido lo necio, lo débil y lo que no es para confundir al mundo, ¿verdad? Porque se ha expuesto las vanidades que hay en esta vida. Y vimos también casi finalizando la lectura de la semana pasada en 1 Corintios 1:30, que en Cristo tenemos nuestra sabiduría. Y con la sabiduría nos da todo lo que necesitamos saber. Como vamos a ver en capítulo 12 de 1 Corintios, las dones del Espíritu Santo, y uno de ellos es palabra de sabiduría, para saber qué hacer para enfrentar la circunstancia que fuera, ¿verdad? También dice que ha hecho en nosotros justificación. Estamos viendo en nuestra clase los domingos, inclusive ya es nuestro texto de memoria, ¿verdad? Esta semana, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y vemos que habla que tenemos el derecho y privilegio de acercarnos a Él. Y vemos que la justificación es por medio de la fe y lo que hizo Cristo en la cruz. No son para nuestras propias habilidades, lo que hemos hecho, o buenas obras, o lo que puede nombrar. La justificación es por fe, por medio de la obra de Cristo. También es nuestra santificación. Así que hemos sido hechos santos delante de Dios. La gente habla de San Fulano, San Megano y inclusive en el calendario cada día tiene su santo, ¿verdad? Y a veces yo doy gracias a Dios que no me nombraron según el calendario, porque quién sabe qué nombre me hubiera tocado. Algunos sí fueron llamados así, ¿verdad? Naciste en tal fecha. Entonces tú eres Megano, aunque no te guste el nombre, ahí te queda, ¿verdad? Pero esos no son santos. Nosotros, el pueblo de Dios, somos llamados santos delante de Él. También tenemos en Cristo Jesús nuestra redención. Hemos sido comprados y rescatados. Sí, esa redención habla de comprar en el mercado de esclavos y sacarlos y ponerlos en libertad. Porque en ese entonces había mucha esclavitud y los esclavos no tenían derechos. El dueño tenía todo que ver con esta persona, le puede hacer con el esclavo lo que le daba la gana. Pero Cristo nos sacó, nos rescató y dice, mira, ahora eres mío, y nos pone en libertad para hacer su voluntad. Entonces vamos a meternos ahora en el capítulo 2, viendo el mensaje de Pablo. En 1 Corintios capítulo 2, verso 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Hoy vamos a estar viendo algunas cosas que ya vimos en los últimos 2 estudios, así que va a haber algo de repetición. Así que
se me perdone, ¿verdad? A veces hay que repetir las cosas para que quede más en claro, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo de Pablo y su habilidad de hablar. En Hechos capítulo 14, los versos 8 a 12. Hechos 14, 8 a 12. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Eso oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó, anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaoníaca: dioses bajo los semejantes a los hombres han descendido a nosotros. A Bernabé llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio, porque ese era el que llevaba la palabra. Dice que luego ese pueblo empezó a ofrecer sacrificios a Pablo y diciendo que no, es un Dios. Pero vemos algo interesante aquí. Pablo llegó a Listra y vio a este hombre y vio en él que tenía fe para ser sanado. Y digamos que él no empezó a predicar los 4 leyes espirituales y darle un discurso, nomás le dijo: levántate. Y se levantó. Ese fue todo lo que decía Pablo, no tuvo que hacer un gran discurso. Y vemos que en una forma a otra nació fe en el corazón de este hombre. A lo mejor había oído de Pablo, alguna parte había oído algo del poder de Dios. Y había nacido en él una semilla de fe. Y Pablo, viendo la fe en este hombre, nomás le habló y quedó sano. Y esa fue la promesa que dejó Jesús con sus discípulos, que estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Hablo de hablar en lenguas, sanar enfermos, poner las manos sobre los enfermos, levantar a los muertos. Eran señales que seguían en la predicación de la palabra de Dios. Y la gente quedaron con las bocas abiertas. ¡Ay, híjoles! ¡Qué poder tenía este hombre! Y lo que les asombró fue la señal que ellos vieron. Y así sucede muchas veces en la obra de Dios. Que a veces la gente sigue las señales, ¿verdad? Hemos visto a través de años de experiencia, iniciando a varias obras, que cuando inicia la obra siempre hay muchas señales. A lo mejor eso pasó también allá en Autlán, ¿verdad? ¿Había señales? No sé. Pero recuerdo que yo vivía cuando empezamos en Zamora, en el 78. Y no, íbamos cada 8 días y cada vez que predicaba en Mauro la palabra de Dios, había señales. A ver, ¿cuántos enfermos hay después de la predicación? Oramos en masa para los enfermos, ¿no? Y cada 8 días, milagros, ¿verdad? A veces no eran cosas muy grandes, pero de todas formas eran sanidades. Y esa fue la confirmación de la palabra de Dios. Y es lo que hace falta también de nuevo en nosotros para volver a vivir el fuego de Dios en nuestra obra.
Pero a veces también, cuando hay señales así, hay reacciones adversas, ¿verdad? La gente se opone. A ver, ¿qué haces tú aquí en esto? Porque hemos visto también que a veces entramos y la gente bien contentos, pero allá afuera ahí estaban los fanáticos, ¿verdad? Pero vimos también que en Listra había buenas señales y a final de cuentas también Pablo fue apedreado por sanar a gente. Pero en Corinto la gente reaccionaba en otra forma. En 2 de Corintios, capítulo 10, verso 10. 2 de Corintios 10, 10. Porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Así que la gente decía de Pablo en Corinto, porque había otra carta aparte de esos dos que tenemos que Pablo escribió a ellos para corregir algunas dudas que ellos tenían. Decían que no, Pablo pisa callos nomás. Dura sus palabras, siempre regañándonos y jalándonos las orejas. Y pues así era Pablo. Es como decimos hoy día que no saca la vuelta, ¿verdad? Porque hay personas que cuando hay ciertos asuntos no quieren pisar callos, así que quieren entrar quietamente. Y Pablo, no, así son las cosas. Arreglan. Y no, y a algunos les chocaba, ¿verdad? Como en la Biblia, la Biblia americana, sus cartas son severas y duras. En la nueva versión internacional dice, sus cartas son duras y fuertes. Y aquí también Corintios habla de su aspecto. Era pequeño, el nombre Pablo significa pequeño. Por desgracia no tenemos una fotografía de él, ¿verdad? Hay unas pinturitas que algunos artistas han puesto pensando, así era él. Pero no sabemos si era alto, flaco o cómo era. Pero según su nombre, Pablo quiere decir pequeño, entonces a lo mejor era más bajo que las demás personas. Y así que, como dice aquí, que su aspecto físico no era muy impresionante. Porque a veces llegan visitas y decimos, nos va a visitar el hermano fulano de tal, y todo el mundo quiere ver, a ver cómo es, ¿verdad? A ver si su voz encuadra con su aspecto físico. En la nueva versión internacional dice, su persona no impresionaba a nadie. Así que vimos que Pablo no era como cualquier persona común. Era pequeñito, no sabemos si era flaco o nada de esto. En la Biblia de la palabra hispanoamericana dice, pero en persona es pobre hombre, como orador, un desastre. Así era como algunos venía a Pablo, ¿verdad? Que dice que no sabe hablar. Y bueno, no era algo para llamar mucho la atención. Pero vemos también que Pablo también
sufría mucho físicamente. En 1 de Corintios capítulo 11, los versos 24 en adelante, Pablo estaba hablando de sus sufrimientos, cosas que le había pasado. 2 de Corintios 11, empezando con el verso 24, dice que de los judíos 5 veces recibí 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he parecido náufrago. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Y habla que siempre estaba en sufrimiento. Que los judíos tienen sus leyes. Dice que cuando había ciertas infracciones tenían que ser castigados con golpes, con varas o con algún instrumento para influir dolor a la persona. Pero tiene un límite, dice 40 menos 1. Y pusieron ese límite porque si pasaron 41, uno podía castigar al golpeador, ¿verdad? Porque 40 es el límite para no castigar demasiado a las personas. En cuanto a las varas, eran romanos, y los romanos ellos no contaban. Ellos golpeaban hasta que el juez dijo, ¿sabes qué? Ya con esto. Fue apedreado allá en Hechos capítulo 14, versos 19 y 20. Este fue después de la sanidad allá en Listra, el hombre paralítico. Dice que le sacaron afuera y le apedrearon. Y los judíos sabían muy bien cómo hacerlo. Así que es imposible decir que Pablo quedó desmayado. Pablo quedó muerto. O como decimos aquí, bien muerto. Más que muerto. Y los que le echaron las piedras, ellos regresaron a la ciudad. Llegaron los discípulos, rodearon a Pablo y se levantó. Allá en 2 Corintios 12, Pablo habla de visiones. Dice que un hombre que yo sé tuvo una visión y fue alzado hasta el tercer cielo. Yo creo que ese es un testimonio de Pablo cuando fue llevado al cielo después de ser apedreado. Y vemos que sufrió mucho. Ese sufrimiento también afectaba su forma física, ¿verdad? Dejaba sus rasgos. Pero también dice que él hablaba con temor y temblor. Hablaba con convicción. Y él sabía la importancia del mensaje que estaba predicando. Así que él hablaba con convicción y con claridad de palabras. Y así que nadie podía contrarrestar o contradecir lo que él decía. Y vemos que la meta de Pablo no era tratar de convencer con sabiduría humana. Y tampoco él dependía de la habilidad humana de hablar. Me hace pensar de los falsos maestros. A veces que cuando hay un debate de ideas o una discusión, dice que el que grita más es el que no tiene la razón. Se ha tenido esa expresión, ¿verdad? Que están ya peleando y el que grita más fuerte es el que está equivocado. Y vemos que hablaba con convicción y vemos que no es de tanta importancia la fuerza de la voz. Lo que más importa es la convicción del Espíritu Santo en las palabras de la persona. Esto me hizo pensar de algo.
Porque puede ser que Pablo llegó a un lugar que la gente no le conocía. Habían oído de Pablo, porque dice que cuando él llegó, ay, los que trastornan el mundo han llegado aquí. Y me hizo pensar de cuando uno está escuchando allá en el radio. Todos escuchan el radio, ¿verdad? ¿Nunca has pensado, a ver, cómo es aquella persona, aquel locutor? Sí, como allá en la casa escuchamos mucho Radio Metrópoli, las noticias. Y con la voz de algunos locutores me picó la curiosidad. ¿Cómo sería esta persona? Entonces me hice la tarea, voy a buscar allá en Google José Luis Jiménez Castro, a ver cómo es. Ahí está su foto. Sí, la he visto un par de veces acá en el centro. Pero antes de conocerle así de cara, pensaba a ver cómo sería él. O las muchachas, las reporteras, a ver cómo será. Y tiene un concepto en la mente, ¿verdad? A ver, cómo sería. Y viendo la foto es, ay, ¿cómo es posible? Sí, como años atrás estaba oyendo un grupo cantando y yo juraría por la tono de voz, que no son negritos por su tono de voz. Y vi la foto del grupo y puros güeros. Ay, híjoles, ¿quién iba a imaginar esto? Y podemos ver que a veces el aspecto físico a veces engaña, ¿verdad? Pero vamos a seguir adelante en este tema en 1 Corintios capítulo 2. El clave del mensaje de Pablo era Cristo crucificado. 1 Corintios 2:2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Y ese es un mensaje que muchos no quieren aceptar. Porque como ya hemos visto que a los judíos la crucifixión fue una gran ofensa. Y esa de la crucifixión fue un tema que no hablaba en público mucho, ¿verdad? Era un tema que no se tocaba, era muy delicado. Para los griegos la crucifixión era una locura que no tenía sentido. Pero Pablo había determinado que este iba a ser su enfoque. Porque cada vez que él hablaba, él siempre enfocaba en la cruz de Cristo. No hablaba de filosofías, no se enfocaba en doctrinas que no tenían mucha importancia, no hablaba de cosas que no tenían valor. Como a veces uno va platicando con alguien en la calle y empieza a hablar de una de dos cosas, de los deportes o del clima, ¿verdad? Pablo dijo, ¿sabes qué? Pues voy a grano, voy a hablar de Cristo y Él crucificado. Y ese fue su único enfoque, ¿verdad? Pero la cosa es, la gente quiere escuchar de todo lo que sea, menos a Cristo crucificado. Como cuando sube al camión o en el taxi. Bueno, hoy con Uber los taxistas casi no hablan, ¿verdad? Ponen ya su radio y ¿quiere escuchar otra cosa? Y no hay libertad para hablar con ellos, ¿verdad? Pero Pablo dice, ¿sabes qué? Yo voy a buscar la oportunidad y voy a hablar lo que tengo que hablar.
Pero vemos que sin la cruz nuestro mensaje no tiene importancia. Podemos tener mucho conocimiento, hablar de cosas bonitas y todo, pero sin la cruz de Cristo, lo demás no vale. Y vemos que la segunda cosa de importancia en el mensaje de Pablo fue la resurrección. Porque si hablamos de un Cristo crucificado, podemos pensar, ay, pobrecito, ¿verdad? Porque la religión popular siempre tiene allá Cristo triste, su cabeza agachada y todo, y ¿quién va a querer servir un Cristo así, verdad? Que no tiene esperanzas. Pero vemos que Él venció la muerte, venció fue resucitado, y vemos que este es el clave del mensaje de Dios, del Evangelio. La crucifixión y la resurrección. Como vamos a ver allá en 1 Corintios 15, que es la piedra fundamental. Si no hay resurrección, lo demás no tiene ningún valor. Así que vamos a declarar no solo Cristo crucificado, pero también resucitado. Amén. En versículo 3 de nuestra lectura, dice, estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Así que Pablo tuvo sus debilidades físicas, como acabamos de ver, por sus sufrimientos. Claro, todo esto tuvo algún afecto en su vida, ¿verdad? Es como nosotros, si uno ha tenido una caída o algo así, se nota, ¿verdad? O se nota en su modo de caminar o varias áreas de la vida. Pero Dios había dicho a Pablo, como allá en Hechos 18, verso 9, hablo con valor, hablando con él, llegó a Corinto, porque tengo mucho pueblo para ti en esta ciudad. Así que él tuvo que hablar con unción y convicción. Y vemos que Pablo reconoció su dependencia del poder de Dios. Porque si él tenía mucho conocimiento, era de los hombres más sabios en este momento. Fue educado en las mejores escuelas religiosas que había en este entonces. Pero vemos que él reconoció que la tarea de predicar es muy tremenda. Es un gran privilegio. Y Pablo también reconoció que sin el poder del Espíritu Santo el mensaje no sería igual. Por eso él estaba con el temor de Dios y también con unción, ¿verdad? Es la diferencia de nuestro mensaje, ¿verdad? Que la unción fluya a través de nosotros. Entonces, terminamos diciendo cuál fue la fuente de poder de Pablo en versos 4 y 5. 1 Corintios capítulo 2, versos 4 y 5. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Así que Pablo reconoció que no fue sus palabras persuasivas, no era el poder de su modo de hablar. Y puede ser que él tiene el don para convencer, ¿verdad? Es como los políticos que ellos tienen la habilidad de hablar y convencer de todo, ¿verdad? Para hacerte creer cualquier cosa. Pablo a lo mejor sí tenía un buen modo de hablar.
Pero no fue eso que fue su fuente de poder. Porque dice que no fue sus palabras, su logos, su proclamación, su mensaje. No fue su predicación, que también es una proclamación. Y la palabra en la original de predicación viene la palabra heraldo, un vocero. Es como los que antes vendían periódicos en la calle, ¿verdad? Recuerdo que antes uno paseaba por la calzada con las 3 de la tarde y de repente es sol, ahí están los voceros, ¿verdad? Y llevaban sus periódicos. O como había una vez que había un vocero de estos periódicos de notas negras, como Valle de Lágrimas, y se puso aquí en la esquina, porque la noche anterior había pasado algo de un miembro de una secta, ¿verdad? Y empezó a decir, murió el pastor fulano de tal, y aquí en la mera esquina, con sus periódicos y con su alta voz y todo. Y tuve que salir un pastor a decir, ¿sabes qué? Cállate de la boca, aquí no es el lugar. Era un vocero, pero proclamando falsas noticias, ¿verdad? Eran noticias, pero no al lugar adecuado. Pero Pablo era vocero, pero proclamando la verdad. Y vemos que la palabra de Pablo no fue basada en sabiduría humana, era sabiduría de Dios. Que vemos que la sabiduría de los hombres es necedad para Dios. A veces uno puede pensar, qué sabio esta persona, ¿verdad? Y a veces hay unos que hablan tanto y luego le dicen, ¿qué dijo? Pero vemos que la sabiduría de Dios no se puede contrastar ni contradecir, porque es la pura verdad. Y vemos que nosotros también, nuestras palabras son ungidos por el Espíritu Santo. En Lucas 21, versos 13 a 15. Lucas 21, 13 a 15. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponer en vuestros corazones no pensar antes de cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra de sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se os opongan. Aquí Cristo hablando de sus discípulos de prepararse para los últimos días, ¿verdad? Porque va a llegar el momento que puede ser que le van a pedir cuentas de lo que cree, ¿verdad? Y a veces uno está pensando, a ver, ¿qué voy a decir? Y a veces estamos haciendo notas y, a ver, voy a decir esta cosa. Pero Cristo dijo, así no se hace. Mira, relájate y llega el momento y yo te doy las palabras. Y así pasó con los discípulos. Cuando Pedro y Juan estaban delante del concilio y los jueces les preguntaron, a ver, ¿por qué haces esto? ¿Por qué predicas en nombre de Cristo? Y Pedro, con unción, palabras que ellos no lo podían contradecir.
Así debe ser nuestro testimonio también, ungidos. Hay que prepararnos, pero también dependiendo de la unción del Espíritu Santo en nuestra vida. Y así Pablo en esta sección termina con sus pensamientos. Habla de tener fuerte fundación, una fe fundada en la sabiduría de Dios. En Hebreos capítulo 6 habla de las piedras fundamentales de lo que creemos. El arrepentimiento, la fe, el bautismo, la imposición de manos, el juicio eterno. Son cosas básicas de nuestra fe y lo que debemos creer y por qué creemos tales cosas. Pero vemos que una de las piedras fuertes es la fe que estamos viendo en los domingos, ¿verdad? Y así con la fe siempre estamos guiados por Dios y recordamos que la salvación es la obra de Dios que liberta al hombre de pecado y es por medio de la cruz, ¿verdad? Así que esa es debe ser nuestra base de nuestro mensaje, ¿verdad? Cristo crucificado y resucitado, ¿verdad? Así que vamos a seguir confiando en Dios, ¿verdad? Y confiando en que Él nos va a dar la palabra que necesitamos en su debido tiempo. Padre, gracias te damos por tu palabra en esta tarde. Gracias, Señor, por el testimonio de Pablo, por el poder, como él hablaba, con convicción y con unción de lo alto. Señor, pedimos también que nosotros podamos ser como pequeños Pablos, proclamando el poder de Cristo, de su muerte en la cruz, pero sobre todo un Cristo resucitado, Señor. Te pido, Señor, que sigas guiando a mis hermanos. Gracias, Señor, por sus vidas. Y gracias, Señor, por tu mano sobre ellos. Te pido que lleves todos con bien a sus casas. Y, Señor, que tú sigas guiándonos en cada área de nuestra vida. En nombre de Cristo Jesús. Amén.